Me presento, yo soy Daniel Roberto Vaquero Triviño y vengo de la Universidad del Tolima en la licenciatura de Ciencias Sociales. Vine a hacerle una entrevista al profesor Don Jaime. ¿Sí? Quería hacerle unas preguntas y en base a eso tú puedes responderlas. ¿Podrías decirnos tu nombre, dónde vive, qué estudios hizo, su familia y todo eso? Sí, muy buenos días, Dani. Gracias por la oportunidad que me brinda por intermedio de esta entrevista de saludar, primero que todo, a las directivas de mi universidad, la Universidad del Tolima. Tuve el grato honor de pasar por la universidad en la licenciatura de Matemática y Física. Como lo dice Dani, mi nombre, Jaime Enrique Arango Urueña, natural de la ciudad de Ibagué, pero por avatares de la vida, antes de cumplir los 19 años de edad, ya estaba ubicado aquí en Honda como docente, y desde esa época hasta este año, incluso hasta el 2024, ejerzo esta bella profesión de la docencia. Entonces, como te digo, ya surqué estudios de matemática y física en la Universidad de Tolima, en un programa que había tuvo la universidad en su época, que fue el Plan Extramuros. Sacan la Universidad de Ibagué y Honda fue uno de los municipios beneficiados y nosotros pudimos hacer 5 semestres acá en Honda y luego fuimos a Ibagué a continuar el ciclo profesional. También cursé estudios de administración educativa en la Universidad Surcolombiana en convenio con la Universidad del Tolima en el programa acá en Honda que se llama la Universidad de Distancia. Ahí obtuve el título de administrador educativo. Tuve la oportunidad también, por intermedio de la Universidad del Tolima, en convenio con la Universidad de La Salle, en convenio con la Universidad del Tolima, participar de un programa muy bonito, que fue Ingeniería en Didáctica de la Matemática. Y después, en la Fundación de los Libertadores, tuve la oportunidad de hacer un posgrado. Y bueno, durante ese tiempo de actividades como docente, realizar un sinnúmero de ejercicios docentes que se necesitaban en esa época y aún todavía para ascenso en el escalafón. Entonces, eso permitía que uno tuviera una capacitación constante y permanente. Aparte de eso, ya al finalizar mi ciclo como docente oficial, aparece el programa de inglés patrocinado por la Universidad de Tolima. Fueron 3 ciclos de inglés que hicimos, pero quedamos en lo mismo de siempre, hacemos los cursos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces ¿qué hace? De antemano, chico, le digo, está usted en una de las mejores universidades del país, no en vano, la Universidad del Tolima. ¿Nos podrías dar una pequeña narración sobre su infancia y adolescencia? A ver, mi infancia, como la de todo niño humilde, mis padres de familia fueron de bajos recursos, fueron docentes también, y yo creo que de ahí sale la vocación por la docencia. Entonces, como les decía, mi infancia transcurre como hijo de docentes. En esa época mis padres casi que cada año los trasladaban y nosotros parecíamos como los circos, cada año trasteándonos de un lado para el otro. Sin embargo, yo empiezo mi primaria por allá, en un municipio del norte del Tolima, Leria, en una vereda de Leria llamada La Sierra. Por ahí empiezo mi primaria. Terminando mi primaria tuve la oportunidad de asistir al Seminario Mayor de Ibagué porque quería seguir la carrera del sacerdocio, pero lastimosamente mi papá no me colaboró. Entonces me retira del seminario, vengo a estudiar al Instituto Armero, en esa época se decía el bachillerato, no hablamos de secundaria. Estudié un año en el Instituto Armero y luego vinimos allí a Mariquita, y yo en Mariquita empiezo desde segundo hasta sexto, donde me graduó en el Colegio Francisco Núñez Peroso. De ahí entonces salgo nuevamente para Ibagué. Ya mi mamá tenía su residencia en Ibagué y, como digo, por avatares de la vida, yo fui víctima inicialmente de la Universidad del Tolima. Mi ideal era ser médico veterinario y zootecnista. Presenté la prueba y salí en el aviso y allá en la pared
veía mi código, porque eso era es con un código que sale uno, ni siquiera ya el nombre. Y pasado 15 días, un día que fui con unos familiares a mostrarle, con orgullo que estaba ahí, un señor de la facultad salió y tachó tres códigos, y entre ellos tachó el mío. Entonces yo le hice el reclamo que por qué, y me dijeron que no, que era que el gobernador había solicitado 3 cupos, y que habían tachado esos 3. En esa época el gobernador era un señor Rafael Caicedo Espinosa de Alvarado. Y bueno, así quedé, y entonces yo me fui para la Secretaría de Educación, donde habían unos amigos de mi papá y mi mamá, y les comenté la situación. El señor que era el jefe de secundaria, un señor de nombre Alipio Cuenca, baja conmigo a la universidad a hablar con el decano de la facultad, y pues bueno, lo máximo que pude hacer fue decirme que lastimosamente pues había caído en esa redada, pero que él me garantizaba el cupo sin necesidad de volver a presentar el examen el siguiente semestre. A mí me dolió mucho eso, y entonces el señor me vio más triste y me dijo, mire, yo si quiere le ofrezco trabajo en la educación, lo nombro ya como profesor. En esa época los nombramientos eran así como tan rápido. Yo le solicité que me dejaran Ibagué para poder seguir estudiando el semestre siguiente. Y él me dijo, no, mijo, yo lo nombro para un municipio distante. Y sí, me nombró por un municipio distante, con la promesa que a los 15 ya me trasladaba. Y me nombra para Río Blanco, donde yo Espinal para allá no conocía nada. Pues eso fue una aventura para mí. Y efectivamente a los 15 días me trasladan del último municipio del sur al último municipio del norte. Yo esta región ya la conocía porque, como le digo, terminé allá en el Núñez Pedroso. Y desde ese momento, desde abril de 1971, empiezo a ejercer como docente del sector oficial por la Secretaría de Educación del Tolima. Más luego, en 1975, antes de salir, el 22 de 77, era el ministro de Educación, el doctor Galán, el finado Galán, antes de salir el decreto, se presentó la dispersión de los docentes de los colegios del departamento buscando los colegios nacionales, y yo no fui la excepción. Siempre quise estudiar en General Santander de Honda, pero no pude. Pero miren, la vida es muy dichosa, mi Dios y la Santísima Virgen le tienen preparado para muchas cosas. Y me salió el nombramiento para el Santander, para trabajar con la Nación. Eso hizo, digo, que hubiera perdido la pensión gracia, porque al pasar del departamento a la Nación, los docentes nacionales no tuvimos ese derecho. Bueno, y bueno, de ahí para adelante empiezo a ejercer la profesión en el General Santander como colegio base. Ya más luego, como trabajaba en una jornada, empiezo a laborar. Yo trabajé en todos los colegios de acá de Honda como catedrático, entonces me llamaban por horas extras. Incluso tuve la fortuna de trabajar en colegios de primaria acá. Vale la pena recordar, recién fallecía la dueña del colegio Jardín de María, que me brindó la oportunidad de trabajar con estos niños, matemática en cuarto y en quinto de primaria, en el colegio Jardín de María. Fueron 14 años, que esa es una experiencia muy linda, muy espectacular. Y bueno, como le digo, aquí he ejercido la docencia, me había retirado. Yo me retiré oficialmente en el 2016 y seguí vinculado a un colegio privado de acá de Honda, no sé si haya oído nombrar, figura como el mejor colegio de Honda en escalafón del Servicio Nacional de Pruebas. Y yo me retiré en el 2019 a raíz de un accidente que tuve en la pierna. Y este año, me habían insistido, y este año el rector de la universidad vuelve y me insiste y me solicita que le colabore al colegio y a la universidad. Y luego, y a raíz de eso, entonces me vinculo otra vez como docente. Ya a esta edad yo le decía al rector, yo estoy muy viejo ya para meterme con muchachos. Profe, usted está todavía en capacidad. Y por eso le digo, volví a ejercer la docencia. Bueno, ahí más o menos. ¿Y cuál ha sido su trayectoria como docente, por lo investigativo y administrativo en lo docente? Pues ya lo que acabé de tocar, mijo, ya le dije muchas cosas, pero sí, mi preparación para ser docente fue muy amplia. Yo tuve la oportunidad de pertenecer y participar en muchos simposios de matemáticas en el Colegio Refus de Bogotá, en el Colegio Francés. Cada año hacíamos un encuentro de profesores de matemáticas. Y luego en Ibagué se conformó la Asociación de Profesores de Matemática y Física, y cada año se hacía el encuentro nacional e internacional. Teníamos un selecto grupo de docentes que participamos, y entre ellos un profesor que fue directivo de la Universidad del Tolima, trabaja en
Coahuila, México, profesor Benítez, y él venía, era el líder de ese proyecto. Además, como te digo, con la Universidad Surcolombiana tuvimos muchas oportunidades de participar en eventos en diferentes entidades. Y ya más luego, cuando termino el ciclo profesional, sí, ya la especialización, el posgrado, entonces empiezo a recibir ofertas de diferentes unidades. La misma Fundación Los Libertadores me contrata para trabajar en universidades como la Universidad de Magdalena, en la Costa, en el Sinú, pero vi que me quedaba muy pesado por el desplazamiento, porque como era docente oficial me quedaba muy pesado terminar un trabajo por el domingo a las 4 de la tarde y llegar aquí a las 7 de la mañana a trabajar, era difícil. Y entonces estaba perdiendo casi siempre ese lunes. Y bueno, ese ha sido mi bagaje, mi preparación. Y gracias a Dios, Dani, aquí en Onda cuento con una muy buena imagen, tanto como persona, pero más como docente. Aquí la gente, no, profesor, de usted teníamos muchos recuerdos y algo. Primero, desde 1971 a esta época, yo diría que un 60-70% de la población adulta de la ciudad de Onda fueron alumnos míos. Inclusive ahorita que estoy, chicos me dicen, profe, que saluda le manda a mi abuela. Y entonces, ¿quién es su abuela? Fulana de tal, dijo, ¿por qué? No, es que mi abuela me dijo anoche que usted había sido profesor de ella. Entonces dirán los muchachos, me dicen, profe, profesor de la abuela, ¿cómo será de viejo este cucho? Como le dicen a uno generalmente. Pero bueno, Dani, esa experiencia es muy bonita. Trabajé en el General Santander, yo digo mi glorioso General Santander, donde todo el que llega como con recelo, pero no se quiere salir de Santander, sale muy amañado. En el General Santander hay mucha receptividad, se atiende muy bien al estudiante. Como es un colegio oficial donde llegan de diferentes clases sociales, allá llega de todo. Mire, una época que decían que era el Santander era el reformatorio de los estudiantes, y la verdad era que nosotros teníamos una responsabilidad, porque el chico que era rechazado en todos los colegios de Onda, incluso de la región, lo llamaban a Mariquita, era rechazado por sus comportamientos. Llegaba a Santander y nosotros lo acogíamos y lo volvíamos gente de la sociedad. Donde a otras partes era rechazado, aquí lo recibíamos y lo convertíamos en producto útil de la sociedad. No quiere decir que todos los que estudian en Santander tienen problemas disciplinarios, no, pero todo el que llega con problemas es bien acogido, hay un acompañamiento permanente y lo sacan a flote. ¿Y qué sugerencias nos daría a los nuevos docentes y a las futuras generaciones de docentes? Ya le dije, Dani, lo felicité al comienzo y vuelvo y lo felicito, porque no es fácil, hoy por hoy no es fácil escoger la educación como una carrera. Empezando porque, si bien es cierto, el mismo tiempo que va a gastar usted haciendo su licenciatura es el mismo tiempo que sale el médico, que sale el abogado, ¿sí? Y partiendo de una sociedad que es como tan rara, el médico sale a los 5 años como médico, hace su año y ya sale como médico titulado. Igual, estudia sus 5 años, usted tiene que hacer su práctica docente un año y sale como docente titulado. El abogado hace lo mismo, pero hay una gran diferencia. A mí nunca me pareció eso. Al médico le dicen doctor, al abogado le dicen doctor, y al profesor, el simple profesor. Eso como que es discriminatorio, no se dan cuenta que usted trasegó eso. Y lo particular es esto, que si usted va a realizar un trabajo como docente profesional, ¿ya? Un médico, un ejemplo, un médico se gana por una consulta 50.000 pesos, una consulta de 15 minutos. Un abogado por atenderle a un caso también le cobra uno. Pero si usted por una hora de clase, por 60 minutos de clase, le cobra a un estudiante 50 minutos al padre de familia, se le hace un absurdo, ¿sí? Porque va a decir, ¿cómo así que usted va a ganar 50.000 pesos en una hora? Pero el otro por 15 minutos, por 10 minutos. Y como le digo a usted, Dani, y a todos los chicos que están acompañándolo en ese ejercicio, ¿sí? Sigan para adelante, para atrás ni a coger impulso. La carrera docente es muy bonita,